Empezamos la grabación. Aquí está. Me imagino que están viendo el apunte, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, tema de hoy. Medición de variables no eléctricas. No solo de variables eléctricas vive el ingeniero eléctrico, podríamos decir. Es decir, el ingeniero eléctrico y los otros ingenieros también, no solamente se van a encontrar en la situación de tener que medir variables eléctricas, sino que también hay una variedad importante, una cantidad importante de variables no eléctricas, de parámetros no eléctricos que han de medirse. Por ejemplo, para procesos industriales, para acondicionamiento de ambientes, etc. Entonces, bueno, sin más, vamos a ir haciendo un picadito, un raconto de distintos tipos de variables que se miden y distintos tipos de parámetros, quiero decir, que se suelen medir y las distintas tecnologías que se utilizan. Hemos de recordar antes el apunte que ya han leído el cuatrimestre pasado acerca de sensores y transductores. Este sería como la continuación de ese apunte. Entonces, bueno, sin más, empezamos con los sensores de desplazamiento resistivos. ¿En qué consisten? Bueno, consisten en un dispositivo electromecánico que contiene un... ¿Se ve la manito? Esta manito se ve Sí, que sí. estoy moviendo. Bien, que consiste en un elemento resistivo fijo que es apoyado, que es contactado por un contacto móvil, también conocido como wiper. Ese contacto se va deslizando sobre el elemento resistivo, por lo tanto, la resistencia del circuito termina siendo variable y dependiente de la posición del contacto móvil. Este tipo de sensor también se lo conoce como potenciómetro de resistencia. Eléctricamente, este conjunto se comporta como un divisor resistivo. La salida del circuito, que va a ser función de la posición del contacto, va a ser una señal de tensión analógica, la cual se puede utilizar directamente o se puede digitalizar. ¿Cómo se entiende esto? Antes de seguir, les comento dos arreglos típicos. Uno es cuando el desplazamiento es lineal, como el caso que vemos a la izquierda, y otro es cuando queremos medir un desplazamiento rotativo. Es decir, una rotación, que es el caso de la derecha. Acá vemos un esquema de cómo debemos interpretarlos. Tenemos el contacto móvil que se desliza sobre el elemento resistivo que dijimos que, por lo tanto, se comporta como un divisor resistivo. Cuando en los dos extremos de la entrada aplicamos una tensión de referencia y podemos medir entonces la tensión de salida. Idealmente la respuesta de este dispositivo es lineal. Hemos visto el concepto de linealidad. Un dispositivo es
idealmente lineal cuando su comportamiento es lineal, valga la redundancia, es decir, cuando la salida es lineal con el parámetro que se desea medir, en este caso el desplazamiento. Suele haber en los dispositivos cierta desviación de la linealidad que se mide. En definitiva, bueno, idealmente y en la práctica con bastante buena aproximación, estos elementos son lineales, tienen una linealidad bastante importante. ¿Qué ventajas tienen estos sensores de posición potenciométricos? Que son fáciles de utilizar, son de bajos costos, no poseen elementos electrónicos, la señal de salida es de gran amplitud, que va a depender, por supuesto, de la señal de entrada, ¿no? Que es este de acá. Y de una tecnología ya robusta y bastante probada. Desventajas, que el ancho de banda es limitado, es decir, no responde tan bien cuando la señal de entrada es una señal de alta frecuencia, implican, por su principio de funcionamiento, una fricción, una carga mecánica que genera un desgaste mecánico. Y, importante, presenta una fuerza de rozamiento ante el desplazamiento que se quiere medir, ante la fuerza que genera el desplazamiento. Recordemos el concepto que habíamos hablado hace bastante tiempo, que es el siguiente, que siempre, siempre me va a ocurrir que el dispositivo mediante el cual yo quiera realizar una medición va a influir en el mensurando. No puedo escaparme de esa situación. En algunos casos, esa influencia es despreciable y en otros casos no es despreciable, pero siempre ocurre que, repito, el proceso de medición me va a influir el parámetro que yo quiero medir. Este es un ejemplo que vemos acá, es decir, que el desplazamiento va a estar siendo influenciado por el rozamiento, para este caso, que me va a provocar este sensor de posición. Acá vemos ejemplos de potenciómetros lineales, de sensores potenciométricos lineales, donde acá notamos el contacto que está en los extremos de estos ejemplos, la carcasa, el elemento móvil y los elementos de sujeción, que pueden ser de tipo roscados o tipo rótula. Este de acá se conoce como palpador, que va siguiendo, como imagínense un dedo, que va siguiendo la posición de un objeto que se va desplazando. Desplazamientos rotativos. Los que vienen del palo de la electrónica les va a sonar conocidos estos tipos de potenciómetros. ¿Qué pasa? Claro, normalmente en las aplicaciones de electrónica lo vemos desde un punto de vista contrario, es decir, queremos un dispositivo que me ofrezca una resistencia variable que nosotros podamos elegir mediante un dial rotante, y entonces hacemos uso de estos dispositivos. Para la aplicación que estamos analizando nosotros es al revés, es decir, nuestra señal de salida es la resistencia y nosotros lo que queremos medir es el ángulo de giro.
¿Consultas hasta acá? Un momento, por favor. Bien. ¿Qué otra opción tenemos? Los potenciómetros de cuerda también se los conoce como draw cable, draw de tirar, ¿no? Se los conoce también como potenciómetros de hilo, potenciómetros yo-yo, traductores de extensión de cable y traductores de cable. Se los conoce por todos estos nombres. ¿Qué hacen? Miden la longitud de la extensión de un cable retenido mediante un resorte. Imagínense una cinta métrica retráctil, parecido, ¿no? El extremo del cable va a estar unido al elemento que se desplaza en forma lineal, cuyo desplazamiento queremos medir. Estos potenciómetros tienen un rango muy importante de medición, hasta 50 metros de extensión. Estos son entonces dos ejemplos que responden al mismo principio de funcionamiento, que son los medidores de posición potenciométricos, que todos ellos responden al concepto del divisor de tensión. Tenemos otro tipo de sensores de desplazamiento que responden a un principio de funcionamiento completamente distinto, que son los de inductancia variable y de reluctancia variable. ¿Cómo se comportan? Se comportan como circuitos magnéticos. Tenemos un núcleo ferromagnético envuelto en una bobina con n vueltas. Esta bobina genera una fuerza magnetomotriz que va a generar un flujo a través del circuito magnético. Ese flujo magnetomotriz, esa fuerza, magnetomotriz, se puede expresar como la cantidad de vueltas por la corriente que circula por la bobina, y es igual al flujo por la reluctancia. Ese flujo va a ser el atravesado por la superficie delimitada por una espira. Cuando tenemos más de una espira, el flujo total concatenado, expresado por esta, es el expresado por esta ecuación. Esta expresión da lugar a la definición de autoinductancia, que consiste en el cociente entre el flujo total concatenado y la corriente en cuestión. Esta autoinductancia, ¿de qué va a depender? Va a depender de la cantidad de vueltas de la bobina y de parámetros geométricos, y además de la permeabilidad del núcleo. ¿Qué es lo que aparece acá? La reluctancia, ¿de qué va a depender? Cuando estamos ante un circuito magnético sin presencia de entrehierro, esa reluctancia va a ser igual a la longitud del circuito sobre la permeabilidad relativa del material magnético, la permeabilidad del aire y el área del circuito magnético. En esta figura vemos un arreglo en la que sí hay presencia de un entrehierro. En ese caso, la reluctancia total no es más que la suma de las reluctancias individuales. ¿Qué ocurre? La permeabilidad relativa del aire es cercana a la unidad, mientras que la de los materiales ferromagnéticos se encuentran entre los miles. ¿Qué implica esto? Que una pequeña variación del entrehierro implica un gran incremento en la reluctancia total. Por lo tanto, una gran disminución del flujo.
Entonces, la mayoría de los transductores inductivos se basan en este principio físico. Dijimos que la reluctancia total se puede expresar como la suma de las reluctancias individuales, de la cual la más importante corresponde al entrehierro. Por lo tanto, la reluctancia total la podemos representar, la podemos expresar como la suma entre la reluctancia de la parte ferromagnética del circuito magnético, indicada como R sub 0, más la reluctancia del entrehierro, que la podemos expresar por una constante por la distancia. ¿Cómo era la reluctancia? Tenía la distancia, en este caso L, para lo que nosotros sería una constante si no se modifica el área del circuito magnético. Recurriendo a las ecuaciones antedichas, ¿a qué llegamos? A que la inductancia la podemos expresar como la autoinductancia del circuito magnético en ausencia entre hierro sobre 1 más una constante sobre la reluctancia del circuito ferromagnético por la distancia. ¿Qué es lo importante de ver de esta ecuación? Que el parámetro L0, K y R0 se pueden determinar matemáticamente. ¿Por qué? Porque dependen de parámetros a ser la geometría y la permeabilidad de la parte magnética del circuito. Y me queda una sola variable para nosotros, que es la distancia D. ¿Qué queda en evidencia? Que la relación entre la autoinductancia y el entrehierro, y entre el espesor del entrehierro, no es lineal. Sin embargo, este tipo de sensores se utilizan bastante, tienen un rango, aplicaciones muy variadas, entre las que podemos encontrar medición de fuerza y telemetría. Telemetría es medición a distancia. Muchas veces esa inductancia forma parte de un circuito oscilador LC cuya frecuencia de resonancia es función de la fuerza aplicada. ¿Consultas hasta acá? ¿Por qué? Ahora un momento, estamos hablando de desplazamiento y de golpe hablamos de fuerza. Bueno, les había comentado cuando hablamos del concepto de sensores y transductores que normalmente sensores que responden al mismo principio de funcionamiento en función de con qué elementos se los rodee para formar un dispositivo más completo y a qué electrónica esté involucrada, el mismo tipo de funcionamiento del sensor se puede utilizar para medir distintos parámetros. En este caso particular, si yo tengo que una fuerza variable genera un pequeño desplazamiento en algún dispositivo, por lo tanto, midiendo un pequeño desplazamiento voy a poder medir la fuerza que está aplicada. ¿Qué tenemos acá entre los ejemplos de los sensores de desplazamiento, en este caso un desplazamiento angular, de reluctancia variable? Tenemos el ejemplo del taco generador. ¿En qué consiste? Consiste en una rueda dentada, que es la que vemos acá, que es ferromagnética y que está solidaria a un eje rotante cuyo giro nosotros queremos medir, cuya velocidad de giro queremos medir. Y además tenemos un imán permanente bobinado
cuyo extremo se adiciona a una pieza de polar de hierro dulce. ¿Qué ocurre? Esta rueda dentada, solidaria al eje cuya velocidad de giro queremos medir, gira en proximidad de una pieza polar. La computadora me está avisando que mi conexión de internet es inestable. ¿Ustedes me están escuchando bien? Recién se cortó, pero ahora se escucha bien. Se Bueno, cortó recién. se cortó. ¿Hasta dónde llegaron? Al comienzo de la rueda dentada. Perfecto. Bueno, decíamos que este tipo de dispositivo consiste en una rueda dentada solidaria al eje cuya velocidad de giro queremos medir. Esa rueda dentada, ¿qué va a hacer? Va a modificar el flujo magnético generado por esta bobina. Por lo tanto, vamos a medir una señal cuadrada, aproximadamente cuadrada, cuya frecuencia depende de qué cosas, de la velocidad de giro y del número de dientes. ¿Se imaginan que vamos a tener una señal de salida de este aspecto? ¿Vamos bien hasta acá? Esto sería como la rueda fónica de los autos, ¿no, profe? Como la rueda, La rueda fónica. no sé, no, desconozco. Desconozco. Bueno, otra aplicación interesante de estos conceptos es el microsync. Conceptualmente consiste en un transformador de entrehierro variable, en el cual ingresamos una señal senoidal y medimos la señal senoidal que hay a la salida. Cuando el rotor ferromagnético, que es este de aquí, está en la posición neutral, indicado por esta línea punteada, vamos a tener que las tensiones inducidas en las dos bobinas va a ser la misma, en los dos bobinados va a ser la misma. Es decir, que las tensiones inducidas en la bobina 1 y 3 van a estar en equilibrio con las tensiones inducidas en las bobinas 2 y 4. El movimiento angular, cuando se aparte de esa posición de equilibrio, va a incrementar la reluctancia de las piezas polares opuestas de una, mientras que va a disminuir la de las otras. Por lo tanto, se va a obtener una tensión neta de salida. Este es el principio de funcionamiento del microsync. Tenemos, por otro lado, el transformador lineal diferencial variable, LVDT, del inglés Linear Voltage Differential Transformer. ¿En qué consiste? En un bobinado primario, que es este acá, que está indicado acá, posicionado entre dos bobinados secundarios idénticos, el izquierdo y el derecho, izquierdo y derecho. Estos tres bobinados están arrollados en una base ferromagnética. El bobinado primario, el principal, se energiza mediante estos terminales por una corriente alterna de 50 a 20 kHz. Los dos arrollamientos secundarios son idénticos en número de espiras y en la geometría. Y
normalmente se conectan en serie. Vemos acá el comienzo del arrollamiento, sigue al siguiente arrollamiento y vuelve la conexión. ¿Qué obtengo de este modo? Se conectan en serie, pero en oposición, de tal modo que las tensiones inducidas se van a oponer entre sí. En el interior del tubo se aloja un núcleo cilíndrico que también es ferromagnético, que se va a desplazar en forma solidaria a la posición del objeto cuya posición queremos medir. Ese desplazamiento va a alterar la inductancia mutua entre la bobina primaria y la bobina secundaria. Cuando el núcleo se encuentra en el centro, que va a ser mi posición de referencia, esas fuerzas electromotrices que están inducidas en los arrollamientos secundarios van a ser iguales, y como están conectadas en oposición, entonces la tensión neta de salida va a ser 0. A ver si lo vemos acá mejor, cuando el núcleo se mueve, supongamos a la izquierda, el arrollamiento de la izquierda va a tener una tensión, al arrollamiento de la izquierda se le va a inducir una tensión superior al arrollamiento de la derecha, por lo tanto, la tensión neta va a ser distinta de 0. Acá vemos un gráfico donde aparece la tensión neta de salida en función del desplazamiento. Cuando estamos en la posición central, la tensión neta de desplazamiento es 0. Cuando nos movemos a izquierda es negativa, según nuestro sistema de referencia, por supuesto. Y situación contraria se da cuando el núcleo se desplaza hacia la derecha. No solamente la amplitud de la tensión alterna va a variar, sino también la fase se va a modificar. Vemos aquí representada la tensión de entrada, la tensión de alimentación, la tensión de salida nula cuando estamos en la posición de equilibrio, y las tensiones de salida que observen que cambian de polaridad, cambian de fase, un cambio 180 grados de fase en función de que si nos desplazamos hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto, les decía que hay dos maneras principales de trabajar con estos sensores. Una manera, a ver si lo tenemos representado acá, no. Una manera es directamente tomar la tensión neta de salida. Es decir, conecto los dos arrollamientos secundarios en serie y en oposición, mido la tensión neta de salida, cuando esa tensión es 0, yo sé que estoy en la posición de equilibrio. Otra manera de mayor complejidad, pero que encuentra aplicaciones, es no conectar los dos arrollamientos secundarios en serie, sino que medir la tensión de salida de los dos arrollamientos en forma independiente y procesar la señal mediante un algoritmo ulterior, que va a medir las tensiones en forma separada y también la diferencia de fase que va a haber entre ambas tensiones. Acá vemos ejemplo de sensores lineales diferenciales comerciales. ¿Qué características tienen estos tipos de sensores? Que contrastan con los resistivos potenciométricos, que
en principio no hay contacto físico entre el núcleo móvil y las bobinas. Recuerden el wiper, el contacto móvil que había en los potenciométricos. En este caso no nos encontramos en esta situación. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que no tenemos ni fricción ni desgaste. Pero, por otro lado, nos encontramos con fuerzas de origen magnético, tanto radiales como longitudinales, los cuales van a intentar desplazar al núcleo de su posición neutral. Dicho de otra manera, de cierto modo se van a comportar como un electroimán, en el sentido que cuando le aplicamos una tensión a la bobina principal, el núcleo central va a tender a posicionarse en la posición neutral. Una dificultad con la que se encuentra el fabricante es en la de lograr que las dos bobinas secundarias sean idénticas. La cantidad de vueltas, bueno, no va a haber mucha complicación, pero hay que ver si el entrehierro, si el núcleo ferromagnético va a ser perfecto, qué tan idéntico van a ser el núcleo ferromagnético correspondiente a las dos bobinas secundarias. Eso que me trae como consecuencia, que la posición neutral no va a resultar en una tensión exactamente nula. Bien, ¿qué influencia nos encontramos? Si bien no tenemos problema con el rozamiento, tenemos problema con los campos magnéticos externos. Claro, si nos encontramos ante un campo magnético variable en el tiempo, o un campo magnético que no es variable en el tiempo, pero el sensor sí se desplaza, se va a generar fuerzas electromotrices indeseadas. Por lo tanto, este tipo de sensores son muy sensibles a los campos magnéticos, a los cambios en el flujo magnético, a los campos magnéticos externos. Por lo tanto, estamos restringidos si lo queremos utilizar en las cercanías de transformadores de potencia, de motores de importancia y de líneas de tensión. ¿Cómo se suele solucionar esta problemática? Bueno, mediante blindajes magnéticos o mediante una conexión a tierra apropiada. ¿Consultas hasta acá? Siguiente tipo de sensores de desplazamiento. Tecnología completamente distinta. Sensores capacitivos. ¿Qué características tienen estos sensores? Que tienen una linealidad muy importante y que sirven en un amplio rango, desde los centímetros hasta nanómetros. Conceptualmente, los podemos entender como un capacitor con dos placas coplanares que están separadas por un dieléctrico. ¿Qué parámetros van a estar en juego acá? Entonces, la distancia entre los contactos va a estar el área y también la constante dieléctrica del dieléctrico en cuestión.
Entonces, tenemos tres estrategias básicas para diseñar este sensor de desplazamiento. Podemos variar la distancia, el área efectiva o la constante dieléctrica. ¿Cuál va a ser, para el caso del esquema, la capacidad? Bueno, va a ser la constante dieléctrica por el área efectiva sobre la distancia entre los electrodos. ¿Qué notamos? Que la capacidad es inversamente proporcional a la distancia de los contactos. La sensibilidad, es decir, el cambio relativo de la capacidad ante cambios de la distancia, está expresada por esta ecuación. Es decir, que que la sensibilidad aumenta conforme a que disminuye la distancia. Pero, por otro lado, ustedes dirán, bueno, ¿y qué llego a esta ecuación? Bueno, un momento. El incremento relativo de la capacidad va a ser proporcional al incremento relativo de la distancia. Es lo que está expresado en esta ecuación. ¿Cómo se lo puede explicar de otra manera? La importancia de este resultado. Cuando estudien la materia teoría de control, se les va a explicar que las variables, ya sean las variables de control, las variables controladas o las variables de control, o las variables de entrada y las variables de salida, no se las toma según el valor de las mismas, sino mediante la diferencia a la posición de equilibrio. ¿Se entiende? Supongamos un péndulo en el que decimos que la posición de equilibrio es 0. Bueno, nosotros vamos a tomar el desplazamiento de esa posición de equilibrio. ¿A qué vengo con este cuento? A que a mí, como diseñador de un sistema de control, no me va a importar cuál es la capacidad de este sensor en su posición de equilibrio, sino que me va a interesar cuánto me va a variar esa capacidad. En este caso, en términos porcentuales, cuánto me va a variar esa capacidad de su posición de equilibrio en función de la variación de la posición de equilibrio, en este caso, del desplazamiento. Esa es la importancia de esta ecuación y de la manera en la que podemos entender estos algoritmos. ¿Se comprende hasta acá? Es un tema que no me resulta fácil explicarlo, pero pregúntenme si hay alguna duda al respecto. Bueno, vamos a suponer que no hay dudas. Ahora un momento. Bien, quería ver si había algún mensaje en el chat.
No, este no. Aquí estamos. Bueno. ¿Qué otra estrategia tenemos con los sensores de desplazamiento capacitivos? Otra estrategia es variar el área efectiva de los electrodos. ¿Cómo se entiende esto? El área en la posición de equilibrio, el área, va a ser el área efectiva, y en cuanto se desplaza la placa móvil, uno de los dos electrodos, para este arreglo, que es conceptual, ese área efectiva se va a ver disminuida por el producto entre el desplazamiento y el ancho del dieléctrico. En este caso, si la salida del sensor, es decir, si la capacidad va a ser lineal con el desplazamiento. Normalmente, en estos casos, se trabaja con capacitores rotantes, donde el desplazamiento es angular. Otra posibilidad es donde las dos placas son fijas y el dieléctrico es móvil. Por último, mencionamos los sensores de presión capacitivos. ¿En qué consisten? En una placa metálica fija y un diafragma flexible, cuya deformación depende de la presión a la cual está sometido. En este tipo de dispositivos, el incremento relativo de la capacidad es proporcional a la presión. De modo que con este sistema podemos medir una presión mediante la deformación de un diafragma que trae como consecuencia un desplazamiento. ¿Consultas hasta acá? Sensores de humedad capacitivos. ¿En qué basan su principio de funcionamiento? En el cambio de permitividad del dieléctrico cuando nos encontramos con variaciones en la humedad. El rango de medición es muy amplio, desde 0,1 parte por millón hasta punto de saturación. Y son aptos para medir un rango muy amplio de son aptos para estar sometidos a un rango muy amplio de presiones y temperaturas. Pueden funcionar en ambientes saturados por mucho tiempo, lo cual es una característica a la cual no muchos otros tipos de sensores de humedad están capacitados. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, tenemos que el dieléctrico tiene unos poros en su interior, los electrodos también, los cuales permiten el ingreso de humedad. Esa humedad va a modificar la constante dieléctrica del dieléctrico y también su resistividad. Por lo tanto, este tipo de sensores normalmente pueden trabajar midiendo la resistencia, la capacidad o el conjunto de los dos, es decir, la impedancia. Bien, hasta acá finalizamos entonces con los sensores que responden
a la medición de capacidades. Pasamos entonces a las mediciones de caudal. El caudal es un parámetro de suma importancia para medir. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los procesos industriales implican movimientos de fluidos, transporte de fluido de distinto tipo, ya sea líquidos o gaseosos, a través de conductos. Entonces, es imperioso conocer el caudal que implica el movimiento de esos fluidos. La forma más común de medir el caudal es mediante los medidores de caudal de presión diferencial. ¿En qué consiste el principio de funcionamiento de este tipo de sensores? Este tema lo van a ver con mayor profundidad en la materia de máquinas térmicas en el apartado de mecánica de fluidos, donde se les va a hablar acerca de las observaciones realizadas por Bernoulli, mediante la cual, si ante un conducto por el cual circula un fluido se le hace una restricción, van a ocurrir dos cosas. Por un lado, en la zona de la restricción va a aumentar la velocidad del fluido. Y por otro lado, se va a generar una presión diferencial aguas arriba y aguas abajo de esa restricción. Ese efecto se nota, por ejemplo, cuando tenemos una manguera y generamos una restricción a la circulación del agua apretando la manguera. Se demuestra que el caudal que circula por ese conducto es proporcional a la raíz de la presión diferencial, según está expresado en esta ecuación. Por lo tanto, ya se estarán imaginando cómo funciona un sensor de caudal de presión diferencial. Consiste en generar una restricción en un conducto y medir la caída de presión mediante un transductor de presión diferencial. Se ve acá, en los esquemas, el conducto y la restricción que se genera, en este caso por una tecnología que se llama placa orificio, de la cual hablaré a continuación, y los conductos que permiten llevar el nivel de presión aguas arriba y aguas abajo de la restricción. ¿Qué particularidades tiene esta manera de medir caudal? Que es una tecnología que es simple, que no tiene partes móviles y es robusta. Por otro lado, entre las desventajas, podemos citar que el rango y la exactitud son limitados. La exactitud queda hasta un más o menos 2%. ¿Qué problemas me generan? Que me generan una caída de presión permanente al fluido cuyo caudal quiero medir, lo cual implica pérdida de energía debido a esa
caída de presión. ¿Y eso qué me trae de consecuencia? Un aumento de la potencia de bombeo, que es indeseable. Otro problema que tienen es que son sensibles a la alteración del flujo. ¿Qué significa esto? Que yo necesito que antes y después de la restricción, el tramo de conducto sea lo suficientemente largo como para que, a ver, se lo digo de forma distinta, supongamos que justo antes de esta restricción tengo un codo. Bueno, este codo va a generar una alteración, ya este mismo codo va a generar una caída de presión, me va a generar una alteración en el flujo, por lo cual la medición de presión se va a ver afectado por esa alteración del flujo. Y eso me va a traer como consecuencia en que mi medición de caudal no va a ser tan buena. Entonces, ¿qué me trae como consecuencia? Que yo necesito que aguas arriba y aguas abajo de la restricción tenga una longitud lo suficientemente larga de conducto sin alteraciones. Este tipo de acercamiento, este tipo de tecnología para medir caudal, es la tecnología que se suele elegir, salvo que necesite una alta exactitud o que no pueda introducir una intrusión, una alteración al flujo. ¿Qué tipo? Profe, Sí, decime. sí, a modo de contribuir. Sí, La decime. distancia mínima tiene que ser 5 diámetros después de la curva, porque lo que sucede es que se genera flujo turbulento y la placa orificio debe funcionar con flujo laminar. Entonces se toma como un estándar 5 diámetros después de la curva. 5 diámetros del orificio. No, 5 diámetros de la cañería. De la cañería. Ok, 5 Si vos diámetros tenés de la una cañería. cañería de 2 pulgadas, claro, si vos tenés una cañería de 2 pulgadas, la tenés que poner a 10 pulgadas de distancia de la curva. Bien, ahí tenemos. Se toma como un estándar eso. Curva 90 grados, ¿no? Si es curva menos, se puede poner a menos distancia. Perfecto. ¿Qué tipo de restricciones tenemos entonces? La más común es la placa orificio, que es la más común y la más fácil de fabricar y la más económica. ¿En qué consiste? Simplemente en una placa a la cual se le ha hecho un orificio calibrado de dimensiones de bastante exactitud. ¿Qué desventajas tiene este tipo de tecnología? En que el rango de medición es algo limitado y que es más sensible a las alteraciones de flujo. Acá vamos a ver un ejemplo, un render en 3D de cómo es el arreglo. Tenemos la cañería, las bridas y acá la placa orificio que está intercalada, que es la que genera la restricción al flujo. Otra tecnología es el tubo Venturi, que está esquematizado aquí, que ¿qué me genera? Una restricción más gradual a la que impone la placa orificio. Por lo tanto, la pérdida de presión es menor. Por lo tanto, la potencia de bombeo afectada va a ser menor. Pero como consecuencia, como esa pérdida de presión va a ser menor,
esa medición de presión diferencial tiene que ser de mayor sensibilidad. ¿Qué ventajas me trae el tubo Venturi? Bueno, que es menos susceptible a la erosión, por lo cual es más adecuado cuando los gases o los líquidos tienen suciedades, o debris, como le dicen en inglés muchas veces. Y entonces, y además son menos afectados a las alteraciones de flujo que las restricciones impuestas por la placa orificio y tobera, que lo vamos a ver a continuación. La desventaja radica en que son largos, 6 metros de largo típicamente, y más costosos. Acá vemos el tubo Venturi y vemos las tomas de presión que van a ir conectadas al medidor de presión diferencial. La tobera parece ser como un híbrido entre los dos métodos, es más compacto y tampoco son tan susceptibles a la erosión como era el caso de la placa orificio, por lo cual también son aptos para fluidos con contenido de suciedad. Importante, son aptas también para fluidos de alta velocidad y temperatura, como son las aplicaciones de vapor, como por ejemplo calderas, máquinas térmicas, etc. ¿Consultas hasta acá? Bueno, pasamos Por acá vamos bien. Bien, pasamos al último tema del día de hoy, que es la medición de temperatura. Al igual que la medición de caudal, es otro de los parámetros que se suele medir muy asiduamente en los procesos industriales. ¿Qué tipo de tecnologías tenemos para medir temperatura? Tenemos los que están basados en la expansión térmica, en los termopares y los de efecto resistivos, los RTD. Este es el tema que me di cuenta que no hice detalle en él, porque los menciono acá en la introducción, pero no lo estoy explicando en el apunte, así que lo voy a tener que agregar. Empecemos por los sensores de temperatura bimetálicos. Bueno, el principio de funcionamiento está dado por la utilización de dos metales cuyo coeficiente de expansión térmica es de diferencia importante, ¿no? Entre los coeficientes de expansión térmica entre ambos. Se ve acá dos placas de metales distintos, tales que a una temperatura mayor a la temperatura nominal o la temperatura de equilibrio, sufren una expansión longitudinal térmica diferente, de tal modo que si ambas láminas están firmemente unidas, se va a generar una curvatura ante el aumento de la temperatura. Este va a ser el esquema de la izquierda, representa un elemento bimetálico lineal, y el de la derecha es helicoidal, donde esa diferencia de esa temperatura, ese aumento de temperatura, me va a generar un desplazamiento, un desplazamiento angular, es decir, un giro, entre los extremos de la hélice. Este tipo de elementos se utilizan para
de dos maneras distintas. Uno es para producir una acción de contacto, donde tenemos que ante cierta temperatura el dispositivo se encuentra en una posición y a partir de cierta otra temperatura el dispositivo cambia de posición, lo cual genera un contacto. Piensen en una plancha, por ejemplo, como aplicación. Este tipo de arreglos funcionan bien desde temperaturas por debajo de los 0 grados hasta casi 300 grados. Acá vemos un... Sí, ¿ibas a hacer una consulta? Que se usa eso mismo para las hornallas de gas, ¿o no? Para que se mantengan prendidas. No, esos son Mecanismo. distintos. No, esos son termocuplas. Esas son... ok. sí, vos decís el piloto de la estufa, por ejemplo. Claro, por ejemplo, Sí, que son lo tenés que tener ahí termocuplas. hasta que caliente un poquito. Sí, son termocuplas, la vamos a ver después. Son termocuplas esas. Ok. Acá tenemos ejemplos, este tipo de lo que estamos hablando se lo conoce en la jerga como switch. Y podemos encontrarnos ante switch fijos y switch variables, en los cuales uno puede variar la temperatura a partir de la cual se genera la acción. Pensemos que podemos estar ante un dispositivo de funcionamiento normal abierto o normal cerrado. Estos dispositivos, bueno, se imaginarán que son simples y de costo bajo. ¿Qué desventaja tiene? Que, bueno, su respuesta es lenta. Van a ser adecuados cuando estamos ante situaciones de control de temperatura, cuando la temperatura cambia lentamente. Y se utilizan, por lo tanto, muchas veces como sensores de límite de temperatura. Acá, entonces, estamos ante una aplicación de este concepto del bimetal, que es el concepto on-off, encendido-apagado. Otro concepto, bueno, antes de seguir, ¿a qué les hace acordar esto? Les hace acordar al de los interruptores térmicos, ¿no? Queremos limitar la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico, por lo tanto, vamos a tener un bimetal por el cual va a circular la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica por efecto Joule va a calentar ese metal. Cuando la temperatura supera cierto valor, es decir, cuando la corriente supera cierto valor, el dispositivo dispara. Estamos ante ese principio de funcionamiento. Por eso se los conoce como interruptores térmicos, porque responden bajo ese principio de funcionamiento. Ahora sí, vamos a otro tipo de aplicación en las cuales no funciona bajo el criterio de on-off, sino lo que se hace es medir una variación de temperatura, donde acá podemos estar ante esta situación, donde yo tengo que una aguja es solidaria a uno de los extremos de esta hélice. Entonces, eso me trae como consecuencia esta tecnología de los termómetros bimetálicos. ¿Consultas hasta acá? Seguimos. Termopares, también conocidas como termocuplas. Funcionan mediante un efecto que ya explicó Gustavo, que es el efecto Seebeck, también conocido como
efecto termoeléctrico, en la cual tenemos dos metales de distinta naturaleza que están unidos en una junta caliente, en una junta que se denomina como junta caliente, y en cuyo otro extremo tenemos lo que se conoce como junta fría. Esos dos metales van a tener una densidad de electrones diferente entre los dos materiales. Y entonces, ¿qué genera como consecuencia? Que ante... perdón. Aquí está. Que ante una diferencia de temperatura entre la junta caliente y la junta fría, se va a generar una tensión, una diferencia potencial en la junta fría. Por lo tanto, la termocupla no mide la temperatura directamente en la junta caliente, sino lo que hace es medir la diferencia de temperatura entre la junta caliente y la junta fría. Tenemos distintos tipos de termopares los cuales están denominados por distintas letras. Hay un montonazo. No se pretende aquí que se sepan todos los distintos tipos de termopares, perdón, pero sí que vamos a tener en cuenta que los distintos tipos de termopares, parece un trabalengua esto, que traen aparejados distintos rangos de medición de temperatura y distintas sensibilidades. Tenemos el tipo K, por ejemplo, que mide entre menos 200 grados y 1372 grados, y la sensibilidad es de 41 microvolt por grado centígrado. Tenemos el tipo E, con otra sensibilidad ligeramente superior, el tipo J, con un rango de utilización distinto y que tiene como característica que se puede utilizar continuamente a 800 grados, pero tiene como inconveniente a que se empieza a degradar por encima de los 550 grados, así que eso implica tomar precauciones, etcétera, etcétera. Se ve acá, van a ver aquí las distintas características de los distintos tipos de termocuplas. Acá en el apunte aparece un gráfico donde aparece la tensión que se puede medir, fíjense, valores pequeños de tensión, en el orden de los milivolt, como mucho orden de milivolt, en función de la temperatura a la cual está, en realidad, en función a la diferencia de temperatura a la cual están afectados la junta fría y la junta caliente. Los termopares, ¿qué características tienen? Que miden en rangos muy amplios de temperatura. Miren acá, 1750 grados tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Son relativamente resistentes, por lo tanto se utilizan muy frecuencia en industria y además son muy robustos. Al momento de elegir el termopar
que vamos a precisar, ¿qué vamos a tener en cuenta? El rango de temperatura que queremos medir, a qué ataques químicos puede sufrir esa termocupla. Quise decir cuáles son las solicitaciones químicas a las cuales, en las cuales se va a encontrar, qué resistencia a la abrasión y a la vibración precisa, cuáles son las solicitaciones mecánicas, vibratorias, van a aparecer, y cuestiones generales de la instalación. Les decía que los niveles de tensión son relativamente bajos, estamos hablando de niveles de milivolt. Por lo tanto, el acondicionamiento de la señal no es poca cosa. Se requiere una electrónica relativamente costosa. ¿Qué quiero decir con eso? La termocupla no es muy cara. La electrónica asociada sí lo es. Principalmente si se requiere que medir en resoluciones menores a 1 grado. Vimos que la linealidad no es lo suficientemente buena, salvo que estemos midiendo, por supuesto. A ver, tengo este ejemplo. Se ve acá que acá tenemos, no es una recta, sino que es una curva. Pero si yo quiero medir en un rango de temperatura lo suficientemente pequeño, podemos aceptar que se trata de una recta, por lo menos ese rango de medición de temperatura. Entonces, en aquellos casos donde la linealidad sí es un problema, tenemos como contrapartida que la relación son muy predecibles y repetibles, es decir, que la tensión que me entrega la termocupla es muy repetible en función de la diferencia de temperatura a la cual está entregada a las, estoy hablando con un trabalenguas, pero creo que me entienden, en la junta fría y la junta caliente. Ahora bien, con respecto a este asunto de que la termocupla no mide temperatura absoluta, sino diferencia de temperatura, ¿qué se hace? Se hace una temperatura de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? A la junta fría se le aplica, se le somete una temperatura de referencia. Hay distintas estrategias para obtener esa temperatura de referencia. Uno es mediante lo que se conoce como celda de punto de hielo, a poco más de 0 grados centígrados, lo cual es bastante exacto y fácil de construir. Necesito agua y hielo para hacerlo, pero son imprácticas, ¿no? Otra técnica consiste en aceptar que la temperatura de la junta fría sea la temperatura ambiente. Eso no me va a generar problema si la resolución de temperatura que yo quiero medir es mayor a la temperatura ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que yo estoy midiendo
entre 500 y 1000 grados centígrados. ¿Vamos bien? Y no tengo problema en que mi medición salte, mi resolución de la medición salte de 50 a 50 grados, por decir algo, ¿no? Bien. En ese caso, si la temperatura de referencia es una temperatura ambiente de 20 grados, de 15 grados o de 25 grados, no me molesta. Porque la resolución que yo preciso es mucho mayor a las variaciones de la temperatura a la cual va a estar inmersa la junta fría. Una tercera estrategia de mayor complejidad son los compensadores electrónicos de unión fría, lo cual generan un nivel de temperatura de referencia artificial y por lo tanto compensan las variaciones en la temperatura ambiente. Por fuera de estos problemas, decimos que las termocuplas son económicas y robustas. Tienen buena estabilidad a largo plazo. Recuerdan que era el concepto de estabilidad. Significa que para el caso de las termocuplas, a dada temperatura, la tensión que me van a entregar en determinado momento se va a mantener en el tiempo si yo dentro de 2 años quiero utilizar la misma termocupla. Debido al pequeño tamaño, tienen una inercia térmica muy baja, lo cual implica que afectan muy poco al fluido cuya temperatura quiero medir. Por lo tanto, responden, y además responden rápidamente ante los cambios de temperatura. Por lo tanto, se eligen también cuando es importante una respuesta rápida a las variaciones bruscas de temperatura. Y como decíamos, responden a un rango de temperaturas bastante amplio que va desde los niveles criogénicos hasta temperaturas muy elevadas. ¿Consultas hasta acá? Bueno, les debo, se lo voy a mostrar muy brevemente. Vieron que había mencionado los RTD, cuyo ejemplo muy conocido son los famosos PT100, que conceptualmente consiste en resistencias cuya temperatura varía considerablemente con la temperatura. Se conoce, se habla que estamos ante un PT100 cuando es un dispositivo tal que a una temperatura de 0 grados, la resistencia que imponen es de 100 ohm, y así, tenemos el PT500, PT1000. Les debo un apunte, que en el apunte aparezca este tema, porque es un método de medición de temperatura muy importante. Pero bueno, ya que estábamos presentando este tema, no quería perder la oportunidad de decírselos en vivo, ¿no? Bueno,